Muchas gracias a todos los presentes y, por supuesto, muchas gracias a la organización, porque siempre es un placer estar rodeado de amigos y compañeros y encima hablar de lo que uno hace, pues perfecto. Esto es una maravilla, ¿no? Y llegar aquí al norte, tan lejos de nuestras tierras. Pero tengo que confesarle que ha sido una pequeña traición lo que me han hecho, porque dice, tú hablas de la prospección. Y claro, y yo he pensado, bueno, aparte de mirar las paredes y mirar el suelo, ¿qué digo? Entonces, claro, bueno, ya está dicho todo, ¿no? Se miran las paredes muy despacito, se mira el suelo muy despacito y venga, vámonos a tomar un café. Bueno, tienes que estar hablando un ratito. Digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, se me ha ocurrido contarle a ustedes lo que hacemos nosotros, con todo ahí abajo tan lejos de esto. Y sobre todo, pues, un poco plantear las ideas y los planteamientos teóricos metodológicos que en principio sería lo ideal para desarrollar una prospección, que es lo que estamos llevando a cabo nosotros. De manera que allá voy. Ay. Perdón por la garganta, pero salí con 25 grados y he llegado aquí con 12 y estoy tocado. Nosotros partimos de la base, que me imagino que todo el mundo lo sabe, que el karst, y en concreto el endokarst, es decir, las cuevas, es un medio natural. Eso para empezar. Es fundamental ese concepto. Y es un medio natural dinámico. No es estático, es dinámico. Y la dinámica de ese medio natural está basado en dos líneas fundamentales. Por uno son los procesos geológicos, que lo que hace es erosionar, darle forma, reconstruir, como todo el mundo sabe. Y por otro lado, el endokarst es un sistema biológico. Un sistema biológico donde podemos ver vertebrados, como todo el mundo conoce, los murciélagos, y podemos ver también muchísimos invertebrados. Pero lo que no vemos, y es lo más abundante de ese ecosistema, son los microorganismos. Las cuevas, los microorganismos están en equilibrio estático. Forman ecosistemas perfectos. Y los microorganismos en cavidades es una línea de investigación actual de la cual se acaba de empezar, pero todos los especialistas nos dicen que, ojo, que el mundo de las cuevas va a dar muchísimas sorpresas, porque entre otras cuestiones existen los extremófilos. Y los extremófilos, saben ustedes, que posiblemente pues tengan transposiciones en otros planetas y tal, ¿no? De manera que es una línea de investigación muy importante que tenemos que tener en cuenta. Pero bien, dicho esto, que es un medio natural, resulta que entramos nosotros. En el momento que una sola persona, aunque sea muy poquito tiempo, entre en ese medio natural, está alterándolo radicalmente. Para empezar, cada vez que respiramos, emitimos gran cantidad de CO2. Que saben ustedes, los problemas que ya hemos dicho en la ponencia anterior, el CO2 con el agua es ácido, se carga, si queremos las pinturas, destrozan las pinturas, aparte de corroer la cueva. Nosotros estamos metiendo mucho CO2 a ese medio ya saturado por sí de CO2. También nuestro cuerpo hace que aumente la temperatura de ese medio natural en equilibrio. De manera que, como ven, nada más que entrar nosotros, estamos alterando el medio. Por supuesto, si entramos más tiempo, seguimos alterando ese medio natural. Por ejemplo, algunas diapositivas. Alteramos los soportes, simplemente con apoyarnos. Alteramos y desplazamos los microorganismos, es decir, metemos especies nuevas que van con nosotros y al caminar y al tocar las paredes alteramos el ecosistema natural de los microorganismos. De manera que el mundo de los microorganismos es muy importante a partir de ahora, al menos de nuestra perspectiva, de todo lo que estamos haciendo con ellos. Y por último, lo que hacemos también es depositar lint. El lint, o lint, no sé cómo se dice, me da igual, son toda una serie de elementos que inexorablemente vamos dejando en la cueva.
Esos elementos es cabello, células de la piel, fibras de los tejidos y, por supuesto, los microorganismos que no vemos. Un ejemplo de la alteración del link, lo tienen ustedes en pantalla, un simple pelo de uno de los compañeros de trabajo ha sido colonizado por una colonia de hongo que se está analizando, que no se sabe qué tipo de hongo es, en menos de una semana. Es decir, el link es, aparte de que estamos ensuciando la cueva y estamos alterando el medio natural, el link que aportamos en la cavidad es también un nutriente de todo ese ecosistema microbiano. Desde esta perspectiva, el ser humano, en el momento que entra en una cavidad, ese medio natural, antropiza la cavidad. La puede antropizar muy simplemente dejando solamente un link, un cabello, o la puede antropizar destrozándola. Para nosotros, eso sería la base teórica de investigación del endocar. Es decir, en el momento que una persona, y si es un grupo prehistórico, mejor, pero en el momento que una persona entra en la cueva, está antropizando la cueva. Y por tanto, nosotros consideramos que a partir de ese momento ya no es un medio natural, sino que constituye el paisaje subterráneo. Paisaje entendido como modificación del espacio subterráneo. Si esto es así, saben ustedes que a lo largo de la historia las cuevas han sido utilizadas para muchísimas cuestiones. Bueno, de los recursos hídricos, ¿no? Para recoger recursos hídricos, que bueno, el CAR y el endocar, pues son acuíferos, que es fundamental, recursos hídricos, materias primas como mulmil, materias primas de carbonato cálcico para fabricar la cal, por ejemplo, para blanquear las casas, y otros usos múltiples y variadísimos, que llevan a la antropización, como digo, de la cavidad. Usos varios. Bueno, pues ya todo el mundo conoce, ¿no? A veces depositan los cadáveres apestados de gente que no pueden ser enterradas en los cementerios cristianos o otros cementerios de otras religiones y lo depositan en las cuevas, ¿no? Como el ejemplo de los medievales este. A veces también las cuevas son documentos históricos porque los visitantes dejan inscripciones. Las inscripciones son documentos históricos. Han habido sociedades que manchan las paredes con figuras de animales, que son muy viejas, pero puede ser los pequeñitos. Han manchado las paredes con figuras de animales y a veces alguno que otro signo. Las cuevas grandes, pues también se utilizan, como saben ustedes, pues cuestiones lúdicas, conciertos, distintas actividades, y hay gente para todo, como dice mi pueblo, que hasta se casan en las cuevas. O ven ahí la imagen real. En conclusión, todos esos usos y frecuencias conforman un palimpsesto de documentación arqueológica. ¿Me he explicado? Hagan así con la cabecita un poco para que vean que sí ven. Y ya saben por dónde voy. Y bueno, ya todo el mundo sabe que yo me dedico al arte prehistórico, en concreto al arte paleolítico. Pero si una cueva es un medio natural y está antropizada, todo, absolutamente todos los restos conforman documentos históricos. Todos. Por tanto, una cueva antropizada, de nuestra perspectiva teórica y metodológica, es una unidad de análisis histórico. Me da igual si han pintado dibujitos de animalitos, me da igual si se han casado dentro. Siempre y cuando tenga el componente histórico, el arqueólogo o el historiador o historiadora que trabaje en la cueva tiene que tener en cuenta esto. Aunque nos dediquemos al arte paleolítico. Si hay un enterramiento medieval, es que esto es por algo. Y también debe ser analizado y debe ser interpretado porque todo está interrelacionado. Entonces, partiendo de esta base de unidad de análisis arqueológico, la metodología que desarrollamos y estamos desarrollando allí en el sur es una
metodología transdisciplinar, no interdisciplinar, ni multidisciplinar. Queremos hacerlo transdisciplinar porque queremos que pase a la sociedad. Esta es nuestra propuesta, no sé si lo conseguiremos. En la cual, como ustedes comprenderán, para el estudio integral desde un punto de vista histórico del Endocar, intervienen tres grandes disciplinas: la arqueológica, la geológica y la biológica, que se ha planteado aquí hace un rato, y ahora voy a presumir yo un poquito. Nosotros lo estamos haciendo. Nosotros estamos trabajando en un equipo transdisciplinar y llevamos ya varias cuevas trabajadas. Todavía las publicaciones, vamos a tener un par de cositas, pero estamos intentándolo. Y les puedo decir a mis compañeros de arqueología, se puede. Sin connotaciones. Y se debe. Se puede y se debe. Y nosotros lo estamos consiguiendo con muchísimos problemas, porque efectivamente el lenguaje es fundamental y la perspectiva es fundamental. Pero se puede hacer y se debe hacer, como bien me han apuntado. Cada una de esas tres áreas, arqueología, biología y geología, tiene su línea de trabajo. Insisto, multi, inter y transdisciplinar. En resumen, ¿qué hace cada una, ¿no? ¿Qué hace? Para resumir un poquito. La arqueología. Pues la arqueología lo que tiene que documentar son todos, absolutamente todos, los restos desde una perspectiva diacrónica. No quiero estudiarlo todo. Después el especialista en medieval estudiará los restos medievales. Después el especialista en ibérico estudiará lo ibérico. Pero el objetivo es estudiarlo todo. Tengo que documentar todos los restos desde el punto de vista diacrónico, sin particularizar en principio en ninguno, aunque uno sea especialista en un tema concreto. ¿Qué hace la geología? La geología es básica, como las tres áreas, y nos va a decir la génesis y la evolución del karst, en síntesis. Es muy importante la geología para el control de los parámetros medioambientales de la cavidad y los factores físico-químicos del agua, que nos va a hablar de la génesis, nos va a hablar de la conservación, en este caso concreto, de las pinturas paleolíticas en particular. Y la biología nos va a hablar de la calidad del aire, nos va a hablar de la microbiota global de la cavidad y nos va, por supuesto, a analizar y detectar todos los elementos faunísticos actuales que viven y están interfiriendo en la cavidad y pasados. Con esa idea, por tanto, esta idea de un equipo transdisciplinar, lógicamente el primer paso para trabajar o estudiar una cueva, el primero es el tema que me han propuesto, que es la prospección. Lo ideal sería que cuando se entre en una cueva tiene que ir todo el equipo transdisciplinar más el equipo de topografía, para que no altere en absoluto nada. Eso sería lo ideal. Es decir, cuando se descubra una cueva nueva, si algún día se descubre otra cueva nueva, mi propuesta es, atención, la topografía, que también es básica para la documentación, tiene que ir paralela a la biología, a la geología y la arqueología. Si el equipo tiene que entrar poco a poco, ir liberando el suelo y las paredes para hacer la topografía. Pero en fin, voy a hablar un poquito de la prospección o cómo estamos haciendo nosotros la prospección. Como digo, el primer paso para el estudio integral del CAR, la prospección. La prospección la hemos dividido en estos cuatro apartados, por dar una clasificación. Sí, detección de los restos, localización espacial, captación de la información empírica y, por supuesto, conservación, que muchas veces se nos olvida. Conservación. La conservación es básica para transmitir en el futuro a las siguientes generaciones lo que hemos descubierto. El objetivo de esta prospección, como acabo de decir, e insisto, se documenta todo, absolutamente todo. Todo lo que haya alterado el medio natural, todo. ¿Por qué? Porque cualquier evidencia y cualquier actividad, aunque sea histórica, de esa cavidad, pueden influir en las interpretaciones. ¿Se entiende? O mejor dicho, ¿me explico? Sí. Yo sé que a lo mejor algún compañero me va a saltar al cuello, ya lo sé.
porque yo también he roto estalactitas. Yo también, cuando he entrado a una cueva, lo primero que he hecho es ir corriendo al panel y hacerme una foto al lado de ellos, de la fotografía del caballito. No lo subí a Facebook, porque no había Facebook cuando yo descubrí estas cosas, y después ya he mirado el suelo. Sí, mea culpa, porque yo también he destruido, ¿no? En fin, ¿qué tenemos que hacer? Como digo, tenemos que mirarlo todo y documentarlo todo. El bisonte más espectacular, aunque nos dé una sensación, una experiencia espiritual científica, la contemplación del bisonte, pero también todas, absolutamente todos los vestigios de pigmentos y arañazos que podemos encontrar, hasta los más milimétricos. De hecho, la línea de documentación actual, de descubrir o detectar o documentar los restos más pequeños de la cavidad de pigmento, están abriendo nuevas interpretaciones de los usos y las actividades que se hacen en la cueva, aparte de la cuestión plástica, ¿no? Eso en cuanto a las paredes. Los suelos, por supuesto, hay que mirarlos todos. No voy a hablar del contexto arqueológico interno, definido ya en el 93 por Jean-Claude, porque hay una ponencia específica del contexto arqueológico interno. Entonces, bueno, se hablará, espero, del contexto arqueológico interno, pero el contexto arqueológico interno, como saben ustedes, no solamente son los restos de la actividad gráfica, sino pueden haber muchísimos otros restos que nos sirven para interpretar los usos y las frecuencias y las actividades que se han llevado a cabo dentro de la cavidad. Bueno, ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos que hemos encontrado, bueno, por restos carbonosos, de ocre, siles en grietas, siles en superficie, paleontológicos, y eso ya lo saben. Hay que documentar o documentamos todo el arte rupestre. Entre comillas, arte. ¿Estamos viendo arte? Estamos viendo un documento histórico. De hecho, algunos de ellos de 1938, que en concreto esto en la cueva de Morrón, sabemos que en 1938 había un grupo de maquis que se habían refugiado en la cueva. Podían haber alterado el arte prehistórico o no, pero de hecho estuvieron allí. Entonces, ahí tenemos que documentarlo todo, o el dato de 2004, la cueva está al aire, está sin protección, y de 2004, pues oye, están trabajando gente, o están entrando gente, están modificando todas las paredes. La idea es, lo documento todo, e incluso las infraestructuras actuales. Sí, las escaleras, los medios que hemos medido, las luces, los cables, todo hay que documentarlo. Porque todo esto interfiere si queremos hacer una interpretación, por ejemplo, de la acústica de la cueva en función de los animales, desde siempre hablando de la perspectiva del paleolítico, pues interfiere. Entonces, o tenemos en cuenta esto, o las conclusiones van a ser erróneas. Bueno, lo que les voy a contar ahora es un poco cómo trabajamos nosotros, pero es que nuestras cuevas tienen una particularidad. Nuestras cuevas son o enormemente gigantescas, laberínticas y muy peligrosas, o sumamente pequeñas. De manera que lo que voy a comentar a continuación no tiene nada que ver con las cuevas, por ejemplo, he puesto NIO, ¿no? Por poner NIO podría poner cualquier otra cueva, ¿no? Con las cuevas en las cuales se puede llegar fácilmente en el coche. Si podemos llegar fácilmente con el coche a la boca de la cueva, pues podemos trasladar todo tipo de focos, todo tipo de artilugios, andamios, todo la implementa que queramos. Nosotros, nuestras cuevas, son, como digo, muy difíciles, están muy lejos, y voy a poner un par de ejemplos para que lo comprendan. Esto sería, por ejemplo, Cueva de Nerja, no sé si lo ven. ¿Se ve las personitas? Yo lo señalo. Aquí hay una personita, aquí otra personita, aquí otra personita, aquí otra personita, aquí otra personita. El volumen de la cueva es gigantesca y, como ven, las concreciones están por todos los lados. Es una cueva muy laberíntica y, aparte, muy peligrosa de transitar. Por ejemplo, de aquí, donde está esta personita, hasta abajo hay 20 metros en vertical absoluta. Ustedes comprenderán, no podemos ir cargados con focos sensacionales y con luces, ni con infraestructuras y cámaras como estas, ¿no? Tenemos que minimizar el peso y minimizar el trabajo, porque son muchas horas dentro y tenemos que, simplemente para llegar al panel que está al fondo de la cueva, pues tardamos un montón de horas en llegar, o bastante tiempo. Se llega cansado y ahora tienes que empezar a trabajar. Como lo que estoy intentando es justificar todo lo que viene a continuación, es decir, cómo trabajamos nosotros y cómo minimizamos el peso.
Esto sería Cueva de Nerja, pero en Cueva de Ardales pues tenemos que utilizar este tipo de técnicas para subir a las galerías superiores, que estaban colmatadas, la boca está obstruida, pero para trabajar el arte prehistórico tenemos que subir utilizando este tipo de técnicas. O todo lo contrario, si tenemos cuevas gigantescas, muy difíciles, incluso Pileta tiene simas para interconectadas a distintas galerías, o todo lo contrario, como digo, cavidades donde son muy pequeñitas las entradas y el máximo es esta. Sí, soy yo cuando tenía un poquito más de pelo, muy poquito más. El máximo de dificultad es esta, que es Cueva Navarro, donde le aseguro a ustedes que una cámara con la funda no cabía por la gatera. Luego, ya de entrada está coartando cualquier tipo de implementación o aparataje técnico que quieran meter. Pues entonces, ¿qué hacemos nosotros en estas cuevas? Antes de entrar tenemos que prever muchas cosas. Para empezar, un tema que apenas hemos tratado nunca es las medidas de seguridad e higiene en la cueva. Claro, ustedes me van a decir, yo estoy en la cueva, esta que ha puesto de la Cueva de Nerja, que estás ahí a lo lejísimo, o estoy en lo alto de la montaña en una cueva, va a venir un inspector. Esto, querido, este icono es un inspector de trabajo, es un poco para ilustrar, ¿no? En la cueva va a venir un inspector de seguridad e higiene a ver cómo yo trabajo. Bueno, posiblemente no vaya porque no va ahí, pero al menos a nosotros sí nos obligan, cuando presentamos un permiso o un proyecto, poner todo un apartado de seguridad e higiene. Y, por supuesto, si la cavidad está en los terrenos de una empresa, eso es incuestionable. Tenemos que desarrollar todo un pliego de condiciones de seguridad y higiene. Pero aunque tengamos que hacerlo administrativamente, lo que creo que hay que tener en cuenta, al menos, los aspectos que voy a comentar a continuación. Por la propia seguridad y por la propia higiene. No por la cuestión administrativa, sino por nosotros mismos. Para empezar, las temperaturas de las cuevas. Sabemos que más o menos la temperatura de las cuevas suele ser la media de la temperatura anual exterior. De manera que en la península ibérica tenemos un gradiente de temperatura muy grande en función de la latitud y en función de la altitud. Tenemos cuevas de 7 grados dentro y cuevas con 20 grados. Por tanto, antes de trabajar en una cueva tenemos que averiguar, más o menos intuir la temperatura, porque en función de la temperatura va a estar el rendimiento de los prospectores y las prospectoras, porque la vestimenta, son muchas horas trabajando dentro, la vestimenta y todo lo que es el aparataje tiene que ir en función de las condiciones medioambientales que va a trabajar esta persona. Después tenemos otro problema, el CO2. Las cuevas, como digo, están saturadas de CO2 y hay que tener cuidado con el CO2. Una concentración de CO2 de 5.000 partes por millón es letal. Y lo que casi nunca hemos tenido en cuenta, hasta hace muy poco, el radón. El radón es un gas radiactivo letal, mucho más letal. Bueno, que hace comparaciones, porque yo soy fumador. Es muy letal y no se nota. Sí, dice que es una de las causas de tal, ¿no? El radón. Y no se nota. Y estamos expuestos a ese gas radiactivo. El CO2 quizá te da un mareo o ve los primeros síntomas, pero en cambio el radón no. Luego, atención con el radón, porque 600 becquerelios por metro cúbico es letal. Como consecuencia de todo esto, de las medidas de seguridad y higiene, y atención, los microorganismos. Nos trae por la calle de la amargura los microorganismos. No sabemos lo que estamos metiendo en la cueva y no sabemos lo que estamos sacando de la cueva. Es decir, nuestra actividad en las cuevas, cuidado, es muy, muy delicada. Ya no es por el radón que no es bueno, el radón no va a afectar, no, pero es que no sabemos lo que estamos haciendo. Si los especialistas en microbiología están súper despistados. Y lo primero que recomiendan es, no me entréis en las cuevas. Es lo que nos dicen, no entréis en las cuevas. Y nosotros le decimos, sí, lo que tú digas, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacerle, no? Sí, hay microorganismos potencialmente patógenos que se desconocen. Pues bien, como todo esto, con estos datos,
¿Qué hacemos? ¿O qué deberíamos hacer? ¿O qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es, antes que nada, antes de entrar, antes de empezar a trabajar, se chequea los parámetros medioambientales. En concreto, todo lo que son temperatura, humedad, la cavidad y concentración de radón. Y también, a la vez, se chequea con un aspirador de aire todo lo que sería la cantidad de microorganismos, no del suelo, por desgracia, pero sí los microorganismos que están en suspensión en el aire. Este tipo de chequeo de parámetros medioambientales y de microbiota en general, deberíamos hacerlo antes de entrar a trabajar, porque si hay concentraciones de radón muy altas, tenemos que prever nuestros colaboradores, profesores y profesoras, tenemos que saber cuánto tiempo pueden estar, por ejemplo. O si hay concentraciones de CO2 en tal sitio, también tenemos que prever cuánto tiempo pueden estar sin que le afecte. Y, por supuesto, la cuestión de los microorganismos. Esto, como digo, deberíamos hacerlo antes, deberíamos hacerlo durante, para ver cómo las personas que están trabajando en la cueva, cómo afecta a esos parámetros anteriores, es decir, la concentración de CO2 sube, no sube, sube la temperatura, no sube la temperatura, o hemos trasladado nosotros mismos los microorganismos en suspensión en el aire. Y, por supuesto, deberíamos hacerlo después, cuando salgamos de la cavidad y hemos estudiado la cueva. Deberían seguir controlándose todos estos parámetros para ver cuánto tiempo llega la cueva a estabilizarse antes de la alteración de nuestra entrada. Claro, esto debería hacerse durante un año antes de que entremos. Debería hacerse. ¿Para qué? Para sacar como mínimo el régimen natural de la cueva. Tenemos a lo largo de un año el régimen natural de la cueva y así vemos si hemos alterado o no hemos alterado. Por tanto, yo sé que cada cavidad requiere un equipamiento distinto. Si hay cuevas cálidas, hay cuevas frías. Las condiciones medioambientales también son diferentes. La dificultad del tránsito y acceso es distinto. El tiempo de permanencia hay que controlarlo. En definitiva, hay una gran variabilidad formal y ambiental de las cavidades y cada uno, o cada director de proyecto o cada equipo, tiene que conocer esas condiciones para adaptar el trabajo. Lo que voy a decir a continuación son recomendaciones mínimas, los mínimos. Insisto que cada uno tiene que saber dónde va a trabajar. Lo mínimo, para empezar, vestimenta de la persona. Depende de la temperatura de la cueva, utilizaremos un mono de espeleo con más poliamida o menos poliamina, o otras cuevas que son muy cálidas, un simple mono de algodón. Era, eso sí, una pieza entera. Las cuestiones de seguridad, arnés y tal, por favor, que no tengan muchas argollas, que no tengan muchos mosquetones colgando, que queda muy bonito en la foto, pero descendedores colgando no, porque va pegándole uno a las paredes y va alterándolas. Por supuesto, totalmente limpio, y si salimos de la cueva, ese mono tiene que ser otra vez limpio. Tenemos anécdotas y tenemos estudios de un día para otro en nuestras cuevas, que nuestra compañera bióloga, nada más que pasar al lado con el mono de la noche anterior, del día anterior, soltamos microorganismos, unos porcentajes gigantescos. De verdad que la recomendación es mono limpio también al siguiente, o cuando se pueda limpiar, casco, aunque nos gusta llevar la boina de Braille, pero casco en la cabeza. ¿Quién nos ha dado un golpe? Casco es fundamental, y además el casco nos sirve para llevar la luz y liberar las manos. Y, por supuesto, redecilla del pelo. Redecilla del pelo para evitar la caída de los lins y que estemos nutriendo a los microorganismos con nuestro propio cabello. En el caso de las prospectoras, por desgracia, los modelos actuales de mono no tienen la cremallera donde deberían tenerla. Yo no sé si hay aquí alguien que fabrique mono, o si no, coménteselo. Porque la necesidad fisiológica más pequeña de una chica pues, significa despojarse de toda la vestimenta. Sé que hay unos artilugios para hacerlo de pie y tal. Sé que existe eso, de distintos materiales y tal. Pero bueno, hay que tener en cuenta que estamos trabajando
con chicas, y además últimamente las mujeres están al poder, ¿no? Los equipos son de mujeres y grandes especialistas que hay ahora mismo. Así que yo hago una recomendación, atención a los monos, pongan las cremalleras donde hay que poner las cremalleras, por favor. Si estamos en una cueva chiquitita que nos da algo fisiológico, salimos corriendo. En las cuevas donde trabajamos nosotros no podemos salir corriendo. Estamos muy lejos de la salida. Luego hay que llevar botes estancos. Uy, esto no es. Botes estancos para, por supuesto, después hay que sacarlo, ¿no? No se queda dentro de la cueva. Y, siguiendo las recomendaciones de los microbiólogos, mascarilla. Nosotros antes utilizábamos las mascarillas para eliminar el efecto este de yo estoy mirando las pinturas y estoy echando CO2. Y si tengo condensación en la pared, estoy provocando ácido carbónico. Y ese ácido carbónico me estoy cargando la pintura que estoy observando. Yo hace muchísimo tiempo me ponía mascarilla y digo, bueno, al menos minimizo la expulsión de dióxido de carbono. Pero claro, ahora cuando los microbiólogos me dicen, no, lleva de la mascarilla siempre, pues al menos si estamos moviendo sedimento o estamos tocando la tierra, mascarilla, porque no sabemos lo que podemos sacar. Dentro de medidas de seguridad e higiene en la cavidad, pongo esta imagen. Y esta imagen está, con todo mi respeto al compañero que está fotografiado, nada más que es para ilustrar, ¿no? Esta imagen, este compañero está fuera de la cueva, todavía no ha entrado. Es decir, está en un medio normal, está en plena luz del día, preparando todo el equipo. Seguro que esto se le pierde. Este cacharrito que tiene aquí, que no sé lo que es. O aquí no se le ha perdido una tapadera de objetivo en una cueva. Nadie ha hecho así con la cabeza, y decir, bueno, me encanta que son ustedes perfectos, son grandes especialistas. En las cuevas no hay luz y siempre llevamos un montón de aparatitos, un montón de cositas pequeñas, e incluso importantes. Un bolígrafo que dejemos en lo alto de una piedra, en una cueva oscura, es un bolígrafo perdido, con bastante seguridad. Si lo dejamos aquí y seguimos trabajando aquí o prospectando allí, ¿dónde está? A los arqueólogos de dentro de 20.000 años le dará una alegría muy grande, si es que quedan algunos, encontrar ese bolígrafo. Pero lo que estamos haciendo, aparte de dejar el material, dejar y perder el material, estamos contaminando la cueva. Por tanto, ¿qué recomendamos nosotros? Recomendamos lo que llamamos, para entendernos entre nosotros, campamento, entre comillas, que simplemente es una plataforma, perdón, un plástico, donde todos los miembros de la prospección asienten que este sitio va a ser el campamento. Se llega al sector que hay que prospectar, dice, campamento aquí. Se extiende el plástico y se pone todo el instrumental. Todo el material que se vaya a mover, todo el material que se vaya a utilizar, siempre tiene que estar devuelto a ese sitio. En cuanto empezamos la prospección, ¿cómo se detecta los restos, tanto de la pared como del suelo? Pues lo fundamental para la detección es la iluminación. Una cueva, por definición, es totalmente oscura, luego necesitamos luz. Hasta hace muy poco, la luz que utilizábamos en las cavidades era luz de acetileno, de carburo. La luz de carburo, la luz de acetileno, tiene tonalidad amarillenta y una temperatura de color cálida. De manera que los pigmentos desvaídos de tonos rojos y amarillos, pues no había manera de verlo, no lo veíamos. Como complemento de la luz del carburo, algunos utilizábamos lámparas también eléctricas en la cabeza, como complemento, pero estamos en el mismo caso. Las lámparas eléctricas, alimentadas por pilas, dan una temperatura de color muy cálida y por supuesto una tonalidad amarillenta, que es que no había manera de distinguir los pigmentos. Y cuando teníamos muchas posibilidades de meter un grupo electrógeno, pues vale, si metíamos un grupo electrógeno con todo lo que pesaba el grupo electrógeno, pues bien, podíamos meter luz ultravioleta fluorescente, a luz halógena o algo de fluorescente, de luz blanca fluorescente, para intentar distinguir los pigmentos. Hoy saben ustedes que gracias a la revolución de los LED es una tecnología que está en desarrollo constante,
tiene muchísimas aplicaciones y, por supuesto, tenemos que aplicarlo a nuestro campo de investigación, en este caso la prospección del arte. Los LED se puede hacer en muchísimas versiones, focos, antorchas, linternas, tiras, incluso podemos nosotros estas tiras adaptarlas a nuestras necesidades. Si gracias a los LED blancos, claro, dan luz fría, pues gracias a los LED, lo que antes no veíamos, hoy podemos verlo. Tanto es así que yo puedo decir, vamos a revisar con buena luz blanca y con buenos ojos de gente joven, claro, vamos a revisar todas las cuevas que se han hecho antes de los años 90. Porque con la luz del carburo y con la luz de las lámparas eléctricas, por mucha buena voluntad que queríamos, no veíamos nada. Hoy se ve, y se ve desde lejos. Se ve la luz. Los LED pueden ser utilizados, como ven, para la iluminación personal, para deambular por la cavidad con seguridad, pero también para prospectar la superficie, en este caso, como de prospección, pongo esta imagen, pero también para detección de los pigmentos en las paredes. Esto en cuanto a la luz. Es importante la detección también tener en cuenta los parámetros medioambientales de la cavidad. Le pongo varios ejemplos. Esta es una foto de un panel en invierno. Esto en concreto es Cueva de Nerja, pero bueno, da igual, un ejemplo. No se ve nada. Si prospectamos por muchos LED y muchas lámparas maravillosas que llevemos, prospectamos en invierno este panel, no vemos absolutamente nada. En cambio, si vamos en verano, ¿ahora se ve? Bueno, ¿se intuye los cuernecitos de una cabra? ¿Lo señalo? No, se intuye, ¿no? Sí, simplemente la idea es, en verano la cueva está más húmeda, las propias condiciones medioambientales permiten que el prospector vea. Pero esto que decimos que, uy, qué bien, ya sabemos, ¿no? Tenemos, perfecto, lo que no vamos a prospectar en invierno, mandamos el equipo de prospección en verano. Bueno, pues en concreto, en Nerja tenemos un problema. Bien para las paredes, mal para el contexto arqueológico interno. Porque cuando hay más humedad, se homogeniza toda la superficie y no se ve nada, es todo como gris. Bueno, se ve la concha de peregrino, pero no se ve más restos que hay aquí. En cambio, en invierno, cuando la cueva está seca, que no podemos prospectar las paredes, sí empezamos a intuir que junto con la concha hay restos carbonosos, que por supuesto, cuando está mucho más seca, destacan, clarísimo. Yo creo que la imagen vale más que mis palabras, ¿no? Así que, por tanto, tenemos que tener en cuenta las condiciones medioambientales. Siguiendo con las condiciones medioambientales, las cuevas son dinámicas y las cuevas precipitan. Las cuevas cambian con el tiempo. Pongo el ejemplo, conocido por todo el mundo porque es muy espectacular, de este oso de Chauvet, que le ha crecido hasta las mitad encima, es una cosa, una fotografía muy preciosa. Claro, porque se ve, vas andando y ves la morfología del oso. Pero miren ustedes, imagino lo sabrán porque todo el mundo son especialistas. Esto es Nerja, sería el fémur de un elemento de microfauna y las epífisis de ese fémur se confunden, porque están concrecionados, se confunden con los pequeños pelotemas. Es decir, hay que saber, el prospector tiene que conocer todos estos mecanismos, si no pasaría desapercibido. U otro ejemplo. Esto es una cazoleta de iluminación fija de la cueva. Si estamos simplemente viéndola, no captaremos los elementos de combustión, pasaremos desapercibidos. En este caso hay que hacer una pequeña microexcavación de 1/4 para detectar los restos carbonosos y ver que las paredes tienen rubefacción. Y efectivamente eso es un punto de iluminación fija. Pero si no hacemos este tipo de cosas, pues no podemos detectar este elemento. Uy. O restos carbonosos en un mismo sitio, a muy poquitos centímetros, pues uno aparecen perfectamente visibles y otro, no sé si se ve, por la concreción, pues pasan desapercibidos. O el ejemplo más espectacular, uno de los ejemplos más espectaculares que tenemos, es este suelo que pasa uno por allí, hay 2 estalagmitas sensacionales, con las fisturosas que se han caído y tal, pero no te estás dando cuenta que debajo hay un gran hogar datado en 20.000 y está totalmente concrecionado. Si tienes que saber, si vas a prospectar esa zona, que
todos los procesos de reconstrucción litoquímica que ha sufrido ese sector, te puede estar camuflando los restos, en este caso paleolíticos. Pasamos a la localización. Las topografías es fundamental para la prospección. Hasta hace muy poco, las topografías son las topografías que todo el mundo sabía, que, en todo caso con teodolito, lo más sofisticado, nosotros no, porque no podemos meter un teodolito, pero las topografías no reunía todos los requisitos que requiere una prospección sistemática, una localización sistemática de todos los restos, tanto parietales como pavimentarios, por muy detallados que estuvieran. Para solventar este problema, saben ustedes que han llegado las técnicas de reproducción 3D, que ha cambiado todo, nos hacen una restitución de la cavidad en 3D sensacional, con una resolución hasta milimétrica en la actualidad. Perfecto, esto perfecto, vamos a utilizarlo, pero tenemos un problema, que es el problema de salida o de formato de salida de estas reproducciones, de estas restituciones. Pienso que habrá que ir cambiando el chip de las publicaciones o la difusión científica del arte paleolítico, habrá que ir cambiando, dejando el papel, por mucho que nos guste a ver las imágenes, habrá que ir pensando en que salga en formato digital o otro tipo de formato, porque estas restituciones no permiten la impresión en papel. Sí, también es una propuesta, una idea que dejo caer, pues si después hay en una mesa redonda hay un debate, sobre todo si hay especialistas en esto, qué vamos a hacer con esto en el futuro, ¿no? Y por supuesto la topografía, por favor, que marque todos los elementos geomorfológicos y que se haga un estudio geomorfológico pasado, presente y con posibilidad de futuro, porque si no hacemos un estudio geomorfológico del espacio, pues no podemos interpretar a la perfección el arte paleolítico y todo lo que sería los desplazamientos, los balizamientos o el movimiento de piedras, rocas, independientemente de que hayan pintado y manchado las paredes con animales, como decía, de punto de vista irónico. Para prospectar, ¿qué deberíamos hacer o qué hacemos nosotros? Para prospectar dividimos la cavidad en sectores, sectores independientes. Cada equipo de prospector trabaja un sector. La cueva es tan grande que podemos estar trabajando en distintas zonas a la vez porque llevamos un inventario independiente de cada uno de los sectores. ¿Cómo dividimos los sectores? Los sectores los dividimos con elementos geomorfológicos naturales, es decir, la propia cavidad nos va a decir este es un sector, este otro sector. Por supuesto, hay veces que necesariamente tenemos que subdividir ese sector por las condiciones físicas de la cavidad en pequeños subsectores, entonces utilizamos líneas o hilos de nylon y algunas veces también, si el sector es muy llano y es muy fácil de trabajar, pues el clásico transecto, el transecto de 1 metro y tirado al suelo, ¿no? Una vez que liberamos el suelo, una vez que hemos prospectado el suelo, pasamos a la prospección de las paredes, por supuesto con la misma metodología y con el mismo rigor anterior. Cuando se localiza, eso es achurra, es una maravilla, está todo lleno de contexto arqueológico interno, con eso sí le agradezco la diapositiva porque es espectacular, ¿no? Con los caballos y el contexto, ¿no? La traigo para ilustrar que una vez que se ha localizado hay que balizar el sitio, hay que balizar los restos si no se levantan, ¿no? Que mi propuesta es que no se levanten, pero comprendo que la casuística de cada proyecto es distinta, ¿no? Una vez que he dicho la localización, vamos a la captación. ¿Voy bien o me estoy enrollando mucho? ¿Cuánto tiempo tengo? Estoy sudando como... entonces rapidito ya, voy bien que no veas, ¿eh? Te puedes decir que aquí hace frío, ¿eh? No... Venga, termino. La captación de la información. Venga, ahí rapidito, pues, ¿qué se hace? Pues fichas, documentación fotográfica y analíticas complementarias. Eso es básico. Las fichas, bueno, pues como cada maestrillo tiene su librillo, esto ya no va, ahora es cuando no va, aquí. Cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y cada uno puede hacer la ficha que mejor le gusta, ¿no? Pero claro, en la ficha lo mínimo que tiene que haber pues son las características intrínsecas, extrínsecas de la pieza o el panel o el motivo que encuentren, ¿no? Es decir, que eso no voy a entretenerme a explicar una ficha porque me imagino que todo el mundo sabe cómo funcionan las fichas, ¿no? Lo que sí hacemos nosotros, una cosa que nos resulta muy útil es poner el nombre de los prospectores.
sabemos que cada sector le ponemos aquí el nombre. Porque si siempre en el laboratorio hay algún que otro fallillo, no somos perfectos, aunque lo intentamos, siempre hay algún fallillo, entonces cogemos a los prospectores, ven para acá, cuéntame qué ha pasado aquí. Y si no, a tu casa, ¿no? Castigado. O no es tu profesión, ¿no? Documentación fotográfica de todo, con todos los tipos de fotografías digitales, desarrollo de fotografía digital, y más fotogrametría que cualquiera hace ya un montaje fotogramétrico. Eso es una maravilla, aunque los sitios, como ven ustedes, algunos sitios son bastante delicados, en nuestros casos, que esta persona pues, tiene que estar colgada, anclada de una cuerda, fotografiando el panel. Para la analítica complementaria, pues posiblemente un prospector o una prospectora el objetivo es documentar, en este caso el suelo o la pared, documentar y hacer fichas. Claro, después tiene que venir el equipo de verificación. Una vez que se ha situado todas las piezas, tiene que venir el equipo de verificación. El equipo de verificación, en concreto, pues, suele ser especialista que más dominen los temas, ¿no? Nosotros nos resulta muy útil todo lo que son los microscopios digitales. Los microscopios digitales, en este caso, por ejemplo, que están viendo en pantalla, bueno, el prospector o la prospectora ha documentado pues, un fragmento de manganeso y lo ha dado como resto carbonoso. Entonces, después el equipo de verificación viene a hacer análisis, dice, no, pues está equivocado, esto es manganeso natural de la cueva, luego rompo la ficha, como llevan inventario independiente, pues no pasa nada. Después el inventario global es todo continuo. Este tipo de herramientas también la utilizamos en las paredes, aunque al utilizar las paredes ya son más engorrosas. Vibra mucho y necesitas ya más artilugio y más accesorios para verlo. Pero en fin, también el mismo caso, ¿no? Un prospector o una prospectora ha documentado una manchita pequeñita de roja y cuando va el equipo de verificación con estas herramientas, pues se da cuenta que no, que es óxido natural de la cueva y por tanto, pues eso se elimina. Saben que el Drestre, o como se diga, Dristres, cada uno lo decimos de una forma distinta, ha venido a revolucionar la percepción de los pigmentos. Eso sabe todo el mundo ya, ¿no? Cualquiera, incluso ahí en los smartphones, tiene ya el programa Drestre que va al campo y hace Drestre aquí ahora mismo, ¿no? Sí, es una revolución tecnológica bestial, ¿no? Que para mí lo hubiera querido yo hace unos cuantos años. El Drestre se puede aplicar en una cámara compacta como herramienta de apoyo a la prospección, que sería el caso de la imagen que están viendo. De apoyo, solo. Si lo llevas en compacto, tienes el Drestre, pasas los distintos filtros y te vas viendo un poco si sí o si no. Pero, por supuesto, este tipo de máquina o este tipo de herramienta es solamente de ayuda. Si no suple todo lo que es el tratamiento de imagen posterior en laboratorio, una vez que se haya sacado la documentación gráfica de la pared. Pues hablando de laboratorio, pues ya sabrán, imagino que todo el mundo, que después todo lo que es la documentación que hemos obtenido en cueva debe pasar un tiempo en laboratorio. ¿Por qué se hace? Pues ya saben, ¿no? Todo lo que es la fotogrametría, se revelan las fotografías con Photoshop o cualquier otro programa. La planimetría, si es 3D, un programa, pero si es AutoCAD, pues con otro programa. Si hay que situar todo en su sitio, ¿no? Y para analíticas complementarias, pues bueno, a veces se recogen material y tienen que pasar por distintos elementos de microscopía, en este caso microscopía SEM, ¿no? Por último, la conservación. Hemos detectado, localizado, hemos captado la información, nos falta la conservación. La conservación es, antes que nada, toda la información en planimetría, después el balizamiento de esas piezas y las medidas de preservación global de la cueva. Es un ejemplo simplemente de todo volcado en una planimetría, tanto para la interpretación como para la gestión de ese sitio por parte de la administración, donde esté todo, absolutamente todo. Si es Photoshop o es AutoCAD, podemos distinguir distintas capas en función de las cronologías. Podemos decir, bueno, pues los carbones de tal fecha, el arte de tal otra fecha, si ya saben que hay múltiples posibilidades informáticas de presentación de la información. El balizamiento, si no hemos retirado el material, lo consideramos básico y fundamental, sobre todo si en la cueva van a seguir entrando, no visitas turísticas, pero sí profesionales, incluso para ver el arte o para ver lo que se ha descubierto. Hay que balizar, porque lo destruimos, por supuesto, siempre dependiendo de las circunstancias de la cavidad, ¿no? Y para la administración o la gerencia
es importante los mapas de riesgo. Una vez que tenemos toda la información, tanto parietal como pavimentaria, establecer los mapas de riesgo y las zonas de protección máxima, mínima o mediana. Y para terminar de todo, qué rollo, ¿no? De profesión, ¿no? Voy a beber agüita y ya está, termino. Para terminar este rollo, bueno, creo que he sacado partido, ¿no? La prospección, ¿no? Creo que he cumplido con los organizadores. Creo, no lo sé. El texto también está casi listo ya, ¿eh? Lo digo para el compañero que está ahí presionando. Es su obligación, pues ya está casi listo. Lo que pasa es que no lo he entregado. Digo, bueno, pues después incorporamos cosas del debate y tal, pues si hay alguna cosilla que se puede matizar, pues mejor que sea una publicación más coherente, ¿no? Bueno, como digo, quiero terminar con un alegato a la arqueología subterránea. Todo el mundo sabe lo que es esa imagen. Todo el mundo sabe lo que es la arqueología subacuática. La arqueología subacuática son un conjunto de técnicas, métodos y profesionales que trabajan en un medio hostil donde aparecen restos patrimoniales, es decir, documentos históricos. La arqueología subacuática requiere de una capacitación especial, un dominio del medio y un dominio de un montón de técnicas y métodos para el estudio y la recuperación de esos elementos. ¿Sí? Ayúdenme, aunque sea mentira, hagan así para callar. Porque estoy... Sí, bien. No tiene nada que ver, la arqueología subacuática no tiene nada que ver con la Federación Española de Actividades Subacuáticas. No tiene nada que ver. La Federación Española de Actividades Subacuáticas y Escuela Nacional de Buceo es la que rige el deporte y las actividades que se hacen debajo del agua. Fotografía, documentación, campeonato de apnea, no sé qué. No tiene nada que ver. Otro medio natural donde hay restos arqueológicos y es un medio hostil para el ser humano son las cuevas. ¿O no? Bien. Yo sé que me van a matar, pero bueno, no sé. Las cuevas es un lugar donde para entrar a las cuevas y para salir con vida a las cuevas es un medio muy hostil para el hombre. Y ese medio también hay restos arqueológicos. Las cuevas son la cancha de la espeleología. La espeleología, aunque tenga sufijo logía, hoy por hoy, en el Estado español, perdón, paréntesis, soy espeleólogo, estoy federado, ¿eh? Lo digo por si hay algún compañero que me quiera decir, soy espeleólogo, estoy federado. La Federación Andaluza, lógicamente, pero, así que tiro paréntesis. La espeleología tiene sufijo logía, pero es un deporte. Un deporte de riesgo donde se desarrolla en un medio natural y a veces en BIC, en bienes de interés cultural. El tono que... De hecho, bueno, la Federación Española parece ya la han desmantelado. O sea que ahora lo único que está, el deporte de la espeleología están en federaciones, lo que es el Estado español, ¿no? En federaciones regionales y autonómicas que tienen ustedes aquí algunos logos. Esta es la mía de aquí abajo. Esta de aquí, la más bonita, ¿eh? Yo creo que es el logo más bonito. Bueno, como digo, estoy insistiendo que es un deporte. ¿Quién descubre los yacimientos en cuevas? Lo descubren los espeleístas, caving, espeleólogos. ¿Han visto el juego? No lo repito. Espeleístas, caving, por aquello del puenting, y espeleólogos. Si todo es espeleólogo. ¿Y quién es un arqueólogo? Por regla general, hay grados de arqueología, que bueno, habría que discutir eso. A ver, pero en fin, ¿quién es un arqueólogo? Por regla general, un arqueólogo, hoy día, si los jóvenes que están saliendo,
son egresados en historia, que en su vida han escuchado la palabra Rhinolophus. Rhinolophus es un murciélago de nariz ¿eh? Y, por supuesto, en su vida han escuchado lo que es la concreción pisolítica o lo que es un gur, que están viendo ustedes en pantalla. ¿Eh? Cuando se descubre... Pero la verdad... Bueno, la gran mayoría, aquí no, porque nos dedicamos a las cuevas, ¿no? Cuando los espeleólogos descubren un yacimiento, sobre todo si son huesos cacharros, se lo llevan o a la administración o se lo llevan a la academia, ¿no? A la universidad. Si da la casualidad que esa persona es arqueólogo de medieval, de romano, me da igual, incluso de calcolítico o neolítico, me da igual, va a ir a la cueva, sí. Con todo mi respeto al compañero que tiene esta cara de sorpresa. Va a ir a la cueva, sí, porque la mentalidad que tenemos del campo es eso. Sí, eso sí, unas zapatillas maravillosas que me he comprado el Decathlon de no sé qué, pero pantaloncitos cortos, mi cámara de fotos, porque es la herramienta científica fundamental, pero por supuesto sin casco, y claro, llego a la cueva y la cara de sorpresa. ¿Qué está pasando aquí, no? ¿Qué está pasando? Salvo loables excepciones, y una, están viendo ustedes en pantalla, que es aquí, no hay comunicación entre las personas que descubren los yacimientos, es decir, los espeleólogos y los arqueólogos, en general, salvo loables excepciones, como puede comprender, con la segunda jornada de relación de espeleología y patrimonio. Sí, enhorabuena por esto. Y yo sé que en Francia también hay equipos que trabajan a la perfección. Cuando hay esa comunicación entre espeleólogos y arqueólogos, los espeleólogos llevan el trabajo duro. Siempre. Pues nosotros somos los guays y ellos llevan todo el trabajo. Y más encima, con lo que estamos trabajando últimamente, lo hacen y se sienten bien. Y te dan la mano, y pues dame la mano y subo. Y dame eso que lo lleve, pues, llévalo, yo encantado. ¿Eh? Conclusión. Apelo y apelamos todos nosotros por la especialización en arqueología subterránea. Igual que hay una arqueología subacuática, debería haber una arqueología subterránea. No sé cómo se puede coordinar esto desde el punto de vista académico, no lo sé, pero apelamos a esto, en la cual el joven profesional, o la joven profesional, domine unas técnicas de progresión y seguridad en las cavidades, conozca la geomorfología kárstica a la perfección, conozca la biología endocárstica, menos los riesgos que puede tener, sepa topografiar, fotografiar perfectamente en oscuridad, que no es lo mismo que darle un botón simplemente al aire libre, que sepa, por supuesto, tratamiento de imagen, que conozca la fotogrametría y que domine las técnicas arqueográficas específicas, en concreto de la prospección o de la excavación. Apelamos a esto. Y para terminar, me gustaría dar las gracias a las técnicas del Instituto de Investigación Cueva de Nerja por los datos que me han aportado y, por supuesto, al equipo de prospección del Proyecto General de Investigación Cueva de Nerja, que me soporta todas estas críticas y toda metodología año tras año, pero bueno, creo que están dando unos resultados muy importantes, aunque no estén publicados. Y, por supuesto, a ustedes por aguantarme.